Hola, si estás en este video es porque viste el anterior y tal vez te gustó, así que el día de hoy, como tal y te había dicho, el día de hoy vamos a ver variables y tipos de datos, ¿ok? En este video. Primero, antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, nos vamos a File, New, y Java. Entonces ponemos la estructura base o el cuerpo base que ya habíamos dicho desde antes, ¿no? Le ponemos import javax.swing, punto, otra opción, panel, punto asterisco, punto y coma. Después vamos a ponerle, perdón, aquí me equivoqué, es import static. Ahí está. Ponemos public class, ponemos el nombre. A este proyecto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Le pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran. Si recuerdan al anterior video, les había dicho que en esta parte, como llaman a su clase principal, es como se va a llamar el proyecto. Así que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. No más que hay dos reglas muy importantes. Al momento en que ustedes le dan nombre al proyecto, la primera letra siempre, siempre, siempre tiene que ser mayúscula. O sea, en este ejemplo yo le voy a poner programa 1, ¿ok? Programa 1, abro corchetes y cierro corchetes, ¿ok? Recordemos que al iniciar un corchete significa inicio de la clase y fin de la clase, ¿ok? Inicio y fin, ¿ok? Bueno, regresando a lo que estaba diciendo, al momento de nombrar tú tu clase principal, tienes que tenerlo, puedes ponerle cualquier nombre, este simplemente es un ejemplo, puedes ponerle ejercicio 1, ejercicio 2, como tú quieras. Otro punto muy importante, por así decirlo, es, por ejemplo, si yo le quiero poner un nombre que tenga más de una palabra, ¿a qué me refiero con más de una palabra? Me refiero a que tú no puedes hacer esto, por ejemplo, yo no puedo nombrar al proyecto como, como igual, como pro, programa Programa 1. Nosotros no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque al momento de nombrar un nuevo programa, poner un nombre, de entrada nosotros no podemos dar separación. El nombre de nuestro proyecto siempre tiene que ser, si son más de dos palabras, tiene que ir pegado, no importa. O sea, siempre tiene que ser básicamente como una sola palabra pegada. ¿Ok? Si tú quieres poner, por ejemplo, más de dos palabras, uno podría ser una palabra y programa podría ser otro. Entonces, el segundo nombre vamos a hacer lo siguiente. Ponemos al inicio de la nueva palabra en mayúsculas y lo pegamos. No podemos hacer esto. Ojo, no podemos hacer esto. Esto no se puede. En todo caso, podríamos hacer esto. Como que si el guión bajo representara una separación, pero no te lo recomiendo. Es mejor hacer esto. A esto le llamamos nosotros notación camello. Notación camello no es más que dentro de una misma palabra, o sea, para cada nueva palabra que está pegada dentro del nombre del proyecto, una forma de identificar que son diferentes palabras es ponerle una mayúscula. Ok, dejando claro eso, ya paso a lo que sigue, ok. Vamos a poner el programa 1. Después vamos a poner nuestro main, ok. Entonces sería public static void main. Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos S mayúscula, string args. Abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes, listo. Entonces recordemos que este es nuestro cuerpo base o nuestra estructura principal o como quieran nombrarle, ¿no? Realmente en decirle estructura principal pues no es 100% correcto decirle así, pero le podemos decir así para que no se hagan bolas. Entonces, una vez teniendo ya nuestro cuerpo principal, vamos a empezar a programar. Si se acuerdan en el anterior video que yo les dije que para hacer que se te despliegue como una alerta o un mensaje, simplemente poner show message dialog. Abrimos, cerramos paréntesis, punto, muy importante, punto y coma. Ponemos la palabra reservada null, coma, y entonces abrimos y cerramos comillas. Adentro de estas comillas recordemos que nosotros podemos pintar cualquier mensaje que nosotros queramos. Podemos poner de hola y si lo ejecutamos se nos va a poner una alerta o una pantallita con el mensaje que le escribimos. Bueno, eso lo vimos en el anterior video. Ahora vamos a ver lo que son las variables. Muy bien. Recordemos que en álgebra nosotros podemos declarar una variable
con el nombre que nosotros queramos, A, B, C, D, E, F, G, con las letras o con la combinación de letras y números que nosotros queramos, ¿ok? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, declarar una variable que se llame Pepe, Panchito, como tú quieras, siempre y cuando pues, sea un nombre que no solo contenga números, obviamente, porque es una variable con un nombre. Tampoco puedes agregar caracteres como, por ejemplo, esto. Tú no puedes poner val, arroba 1. Esto, pues, básicamente es incorrecto. Tampoco puedes poner val.5. Nosotros lo único que al momento de declarar una variable, lo único que podemos hacer es declarar una variable con el nombre que nosotros queramos, de combinación de números o letras, siempre y cuando no pongas ese tipo de caracteres, ¿ok? Ahora, a cada variable, al igual como en álgebra, le podemos dar el valor que queramos, solamente que en programación hay una ligera diferencia. En programación, al momento de que nosotros declaramos una variable, existen diferentes tipos de datos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en programación existen variables que solamente almacenan datos enteros, o sea, números enteros. Hay variables que almacenan números, pues vaya, flotantes o de tipo punto decimal, o sea, que te almacena números con puntos decimal y hay otras variables que te almacenan con números completamente enteros. Para no hacer tan larga la explicación, ya que esto lo vamos a ver conforme a la práctica, vamos a trabajar primero con los números enteros. Para declarar una variable de tipo entero en programación se hace de la siguiente manera. Ponemos int y ponemos el nombre de la variable. En mi caso yo voy a ponerle a. Y para darle valor a esa variable le ponemos igual y le ponemos un valor de tipo entero. Ok, tiene que ser un número entero, entonces, pues, ¿qué números enteros conoces? El 1, el 2, el 3, el 4, 34, 45, el número que tú quieras, incluso 300, no, 240, 234. Le podemos dar cualquier valor siempre y cuando sea entero. En mi caso le voy a dar un valor de 5. Y al finalizar de declarar la variable, primero lo que hacemos es declarar el tipo de dato. En este caso es de tipo entero, tipo int. Le damos el nombre y le damos su valor. Al finalizar, al momento de que haces todo esto, siempre se finaliza con un punto y coma. Es muy importante esto, como en muchas líneas de código, conforme vayamos avanzando en estos videos, te darás cuenta que muchas líneas de código siempre se terminan con punto y coma, por lo menos en el lenguaje de Java. Lo cual es muy importante porque si por ejemplo nosotros en esta línea de código le quitamos el punto y coma, no nos va a funcionar el proyecto. Si checan, aquí mismo nos dice una alerta de que nos hace falta un punto y coma, justamente, aquí mismo nos dice. Es muy importante esto ya que cuando estés trabajando en proyectos con mucho código, puede que te truene un programa o que no te funcione un programa y no porque sea un error, vaya, un error muy importante, sino más bien un error como el simple hecho de que te faltó un punto y coma en una línea de código. Así que, como costumbre, siempre vamos a poner punto y coma, por lo menos en las líneas de código que nosotros sabemos que finalizan con punto y coma, que son casi la mayoría. Ahora, declaramos una variable de tipo entero que vale 5. Ok, ya declaramos la variable, ya le dimos un valor y le dimos un nombre. Ahora, ¿qué quiero? Quiero que se me imprima. Quiero que al momento de que yo ejecute el programa se me imprima el valor de A, que es 5. Entonces, nosotros sabemos que esto nos sirve para hacer una alerta o imprimir. En este caso nada más imprimimos un hola. Pero ¿qué tal si yo quiero, por ejemplo, poner el texto de el valor de A es igual a... Si imprimimos esto, simplemente se nos va a imprimir este texto, ¿ok? Lo ejecutamos y vemos. Ahora, si checan, solamente se imprime justamente lo que estamos escribiendo, ¿ok? Entonces, si yo lo que quiero es que me imprima el valor de A, vamos a hacer algo que se le llama en programación como concatenación, que para muchos se les dificulta, pero es súper sencillo. Para nosotros concatenar, tenemos que hacer lo siguiente, ponemos un más y la variable A, o el nombre de la variable. Si tú, por ejemplo, en vez de A le pusiste B, V, o le pusiste B, le pusiste C, el nombre que tú quieras no le vas a poner A, le vas a poner el nombre con la que tú lo declaraste. En este caso ya la cambié a C, entonces aquí la tengo que poner C. Esto que estamos haciendo aquí se le llama en programación concatenación. Concatenación no es más que unir
textos con variables. O bueno, no necesariamente con variables, o sea, concatenar es más que eso. Concatenar podríamos decir que es agregarle algo más a tu texto o es agregarle algo más a la impresión. En este caso, por ejemplo, si checas, este es nuestro texto, lo que está entre las comillas, ¿no? Y este es el valor de C. Lo que estamos haciendo aquí es decirle a la máquina que te imprima tu texto que tienes aquí, este es un texto, y que en la misma impresión concatene o que una el valor de 6, o sea, que te imprima el valor de 6 junto con el texto. Por ejemplo, vamos a ejecutar. Al momento de ejecutarlo, si checas aquí dice el texto que pusimos, que es el valor de A, es igual a 5. Al momento de imprimirlo o ejecutarlo, no te va, aquí por ejemplo en la impresión no te va a imprimir C, te va a imprimir el valor de C. ¿Cuánto vale C? Aquí le pusimos un valor de 5. Si nosotros le cambiamos su valor a 50, por ejemplo, al momento de ejecutarlo te va a imprimir tu texto que le pusiste, el valor de A es igual a 50, el valor de C ahora es 50. Y así sucesivamente, si nosotros le cambiamos el valor a C, se nos va a cambiar la impresión, vaya la redundancia. Ahora, vamos con lo siguiente. Para declarar otra variable, podemos hacer lo siguiente. En este caso, por practicidad, vamos a trabajar con puras variables de tipo entero. Posteriormente vamos a trabajar con las de tipo flotante, las double, las string. Y conforme vayamos avanzando, les voy a explicar más este tipo de variables, ¿ok? En este caso vamos a trabajar de tipo entero. Para declarar una variable de tipo entero, recordemos que le ponemos int, ponemos el nombre de la variable, en este caso vamos a poner que se llame b, y le vamos a dar un valor que queramos. En este caso yo le quiero dar un valor de 5. Y lo finalizamos con un punto y coma. Algo muy importante en las variables, y esto es conocimiento general, no tiene tanto que ver con programación, pero como en modo de repaso, recordemos que una variable no nada más le podemos dar un valor directo como lo estamos haciendo aquí, que aquí le estamos dando a b un valor directo y a c también. B vale 5 y c vale 50. Le podemos dar que el valor de b sea el resultado de una operación. Por ejemplo, nosotros si queremos darle un valor a una variable cualquiera, en este caso b, si yo, por ejemplo, yo puedo decir que b vale 5 por 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa operación? 5 por 3 es 15. Entonces, ¿cuánto vale b? Vale 15. Esto es conocimiento general, así que no me voy a detener tanto en explicar este tipo de cosas, pero para que lo tengan presente, que en programación se aplica igual como en álgebra. 5 por 3 es 15, entonces b vale 15. Entonces, al momento, recordemos que aquí en concatenación estamos imprimiendo c. Entonces, si nosotros queremos que imprima 15 o el valor de b, le cambiamos c por b. Entonces, lo único que hacemos al momento de imprimirlo, si checan, aquí me va a imprimir el valor de 5 por 3, que es 15. Ahora, si yo le pongo 5 por 5, por ejemplo, entonces ahora me va a imprimir 25, ¿no? Porque b, ¿cuánto vale? Vale 25. Ahí está, me imprimió 25. ¿Ok? Entonces, ya con esto sabemos que le podemos dar un valor a una variable del resultado de una operación, de multiplicación, división, porcentaje, de lo que queramos. Entonces, algo muy importante en programación que tienen que tomar en cuenta, que igual esto es conocimiento general, es de álgebra, pero para recordarles, es que, por ejemplo, hay niveles de prioridad. ¿A qué me refiero con niveles de prioridad? Por ejemplo, al momento de hacer una operación, a nosotros desde la primaria nos dijeron que, por ejemplo, hacer esto, 5,5 por 3. Al momento de hacer esto, antes de hacer toda la operación, no vamos a hacerlo como 5 más 5 es 10 y por 3 es 30. No, eso es incorrecto. Nosotros sabemos que de niveles de prioridad, la multiplicación tiene más prioridad que la suma, al igual que la división. Entonces, si nosotros nos encontramos esta operación, podríamos decir que esto es igual a 20. ¿Por qué? Porque primero se hace la multiplicación y luego la suma. Entonces 5 por 3 es 15, más 5 es 20. Entonces ve cuánto vale, vale 20. Lo ejecutamos y se nos va a poner 20. ¿Por qué se nos pone 20? Porque aquí ponemos que se nos imprima b. ¿Cuánto vale b? Vale 20. Muy sencillo, ¿no? Realmente parece bultoso, pero es muy sencillo. También en la primaria o en la secundaria, no sé en qué momento te lo enseñaron te los enseñaron, pero es cosa de conocimiento general. Si nosotros ponemos paréntesis aquí, por ejemplo,
aquí ya cambia la cosa. Aquí ya no nos va a imprimir 20, nos va a imprimir 30. Probemos. Se nos imprimió 30. ¿Por qué se nos imprimió 30? Porque recordemos que en una operación, lo que está dentro de un paréntesis se le da más prioridad. Primero se ejecuta en una máquina, por lo menos, se ejecuta y se hace la operación que está dentro de un paréntesis y después lo que está más adelante. En este caso, como el paréntesis tiene más prioridad que la multiplicación, entonces se ejecuta primero esto y después se multiplica por 3. 5 más 5 es 10, por 3 es igual a 30. Sencillísimo. Ok, bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, también en programación podemos hacer que el resultado de una variable sea el resultado de operación de la operación de dos variables distintas. ¿Me explico? Aquí lo que vamos a hacer es poner otra variable de tipo entero también. La declaramos como el tipo de dato es entero, le ponemos int. El nombre le podemos poner que se llame n y le podemos poner un valor de que te gusta de 3, punto y coma. Para darle valor a b, podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, yo quiero que el valor de b sea 50 por 3 o el valor de c por n. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos c por n. ¿Qué su resultado nos va a dar? 150. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale c? Vale 50. ¿Cuánto vale n? Vale 3, ¿no? Entonces es muy sencillo saber, ¿no? Entonces es c por n. ¿Cuánto es c por n? 50 por 3. Entonces, ¿cuánto es igual b? Es igual a 150. Entonces, nos va a imprimir el valor de a. En el caso de aquí no es a, disculpen, en el caso de aquí es de la variable b. En el caso de aquí, el valor de b es igual a ¿cuánto? A 150. Lo ejecutamos y comprobamos que sea cierto. Ahí está, 150. Esto lo podemos hacer también. No necesariamente tiene que ser que tú pongas directamente 3 por 50, ¿me explico? O sea, también puedes darle un valor a una variable con más variables. ¿Ok? Esa es una forma. Ok, teniendo en cuenta eso, seguimos con el tema de la concatenación. Si nosotros queremos imprimir el valor de dos variables en una misma impresión, hacemos lo siguiente, que es concatenación. En este caso yo quiero imprimir el valor de c y el valor de n. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí en el texto yo le puedo poner el valor de c. El valor de c es igual y concateno el valor de c. Recordemos que para concatenar se pone el signo de más. Ahora, yo voy a poner otro texto. Al momento de imprimir yo puedo poner más de un texto. Para hacer un texto simplemente tengo que abrir y cerrar comillas. Y adentro de las comillas poner el texto que yo quiero que me imprima. En este caso yo voy a poner el valor de n es igual. Y aquí puedo concatenar el valor de n. ¿Cómo concatenamos el valor de n? Con 3, que diga, con el más. Y ponemos n. Y ya así estamos concatenando pues varios valores. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto. Aquí tenemos una variable. Y aquí tenemos otro texto y otra variable. Aquí estamos concatenando cuatro cosas. Estamos concatenando un texto, una variable, otro texto y otra variable. Entonces nos va a imprimir de la siguiente forma. Miremos. Ok. Checan, se nos imprimió. Dice el valor de C es igual a 50. El valor de N es igual a 3. Sencillísimo. Si checan aquí se ve un poco feo, ¿no? Porque no hay separación. El 50 y la palabra el está pegado. Recordemos que anteriormente yo ya les había mencionado esto, que para dar una separación en una impresión de un texto, aquí estamos concatenando, básicamente lo estamos pegando. Pero si yo quiero que el L esté separado del valor de C, simplemente aquí mismo dentro del texto, le doy un tabulador, bueno, le doy una separación. Lo imprimimos y si checan ya no está pegado. Esto es más que nada estético, pero pues es para que lo tengan en cuenta. Ahora, por ejemplo, en el anterior video nosotros vimos cómo de un texto hacer un salto de línea. Aquí, por ejemplo, esto se ve un poco bultoso, ¿no? Esto básicamente es un texto, esto es el valor de una variable, este es otro texto y este es el valor de otra variable. Pero si yo quiero que, por ejemplo, el valor de n me lo ponga aquí abajo, me lo imprima abajo para que se vea mejor estéticamente hablando, recordemos que ya lo vimos en el primer video. Para hacer eso, hacemos esto. Ok.
Recordemos que representaba un salto de línea, o un enter, o un tabulador, o lo que tú, tabulador no, perdón, un salto de línea, como si le diéramos un enter al texto. ¿Y dónde da el enter? Justamente donde pones ¿no? Ok, lo ejecutamos y miremos. Ahora checas que están separados, es como si nosotros le hubiéramos dado un enter, como si fuera un salto de línea. Entonces aquí vemos que el valor de C es igual a 50, el valor de N es igual a 3, y ya se ve más bonito, ¿no? Ya está separado. ¿Y cómo logramos que se separara? Con ¿no? Que vimos desde el primer video, que es como para dar un enter, un salto de línea en un texto. ¿Y qué hicimos aquí? Básicamente concatenamos una variable con un texto, y a su vez concatenamos con esta variable otro texto, y con este texto concatenamos otra variable. Sencillo, realmente muchos se confunden en esto, no hay tanto que explicar. Esto se le llama concatenación porque si ven no es un texto solo, o sea, no es como en el primer video que nosotros nada más pusimos un texto. Aquí son diferentes valores, ¿no? Aquí estamos utilizando una variable. Bueno, realmente estamos utilizando dos variables para una misma impresión y dos textos para una misma impresión. ¿Y cómo logramos que todo eso se vea dentro de una misma impresión o un mismo texto? Es concatenando. Es muy sencillo. Y con esto, desde el primer video, les repito, es para un salto de línea o un enter. Entonces ya vimos cómo funcionan o la teoría básica de las variables dentro de programación, que es igual que en álgebra, realmente no hay tantas diferencias. También en programación, ahorita hemos manejado puras variables de tipo entero. Si checan, son pues de tipo entero, son enteros los valores de las variables. Si por ejemplo yo quiero darle un valor a C, que a mí me permita almacenar en C un número con punto decimal, por ejemplo, si yo le pongo 4.5 aquí, me va a tronar, no me va a funcionar el programa. Lo ejecutamos y si checan, incluso aquí mismo me está indicando que no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque C es una variable de tipo entero. Y nosotros aquí no estamos poniendo un valor entero, estamos poniendo un valor con punto decimal, lo cual quiere decir que no es entero. Para poder nosotros hacer una variable que nos permita almacenar un número con punto decimal, vamos a hacer lo siguiente, en vez de int, le vamos a poner double, de tipo double. Cuando nosotros declaramos una variable, así, le ponemos double, le ponemos el nombre de la variable y le damos un valor, nosotros le podemos dar un valor entero si nosotros queremos, pero lo correcto cuando nosotros declaramos una variable de tipo double es darle un número con punto decimal. Nosotros aquí ahora sí podemos ponerle 4.5. Y ahora si imprimimos, nos va a dejar. ¿Checas? Aquí dice el valor de C es igual a 4.5. ¿Por qué? Porque ahora esta C, el programa la reconoce que es una variable de tipo pues, doble, de tipo flotante, lo cual más adelante lo vamos a ver más a detalle cómo se dividen los tipos de variables o los tipos de datos en programación. En este video simplemente es práctico, es para que escribas tus primeras líneas de código con variables y que te des una idea, ¿no? Entonces aquí no nada más le puedo poner 4.5, le puedo poner 4.56, incluso varios puntos decimales. Lo ejecutamos y si checas nos los imprime. Incluso si nosotros hacemos una operación, el cual el resultado de esa operación nos da un número que no es entero, como por ejemplo 5.5 por 3, sí, por 3 o por 4, entonces nos va a imprimir un resultado. ¿Cuánto es 5.5 por 4? Es igual a 22, cerrado. Bueno, creo que eso fue un mal ejemplo. Bueno, por 3, por así decirlo, por 3, como había dicho, por 3. Entonces aquí es 16.5, nos imprime el resultado de 5.5 por 3, como si fuera una calculadora, vaya. Pero ahora nos da un resultado con punto decimal. Para dejárselos muy en claro, una variable que se declara de tipo double, en esa variable vamos a poder almacenar datos con punto decimal, que no son enteros. Más adelante vamos a ver que cada tipo de dato tiene un rango. Por ejemplo, en las variables de tipo double tienen un límite, o sea, no podemos poner, por ejemplo, 5 puntos y todos los números que queramos, no podemos poner un decimal infinito, o sea, tiene un límite. Aquí, por ejemplo, si lo ejecutamos, si checas, no me imprime todos los decimales que yo le escribí aquí, ¿verdad? Te imprime muchos, pero no te imprime todos.
A ese tipo de cosas le vamos a denominar como rangos, por así decirlo, ya que cada tipo de dato tiene un rango. Para no hacer los bolas, eso lo vamos a ver en el siguiente video mejor. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video porque ya está quedando muy largo. Así que ya hemos trabajado con los diferentes tipos de datos, los más comunes que son de tipo entero y de tipo double, que recordemos que del tipo double es para almacenar datos con punto decimal y los de tipo entero es para almacenar números, vaya, enteros. Y aquí ya concatenamos. Lo que vimos en este video fue concatenación, pues algunos de de las variables de tipos de datos más comunes, que son dos, nada más hemos visto dos, hay muchos más, y cómo podemos darle el valor a una variable. Nos vemos en el próximo video siguiendo con el tema de variables.